¿Listo? Bueno. Lina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos para que hablemos sobre tu primera novela, La mano que cura, publicada por Alfaguara. De hecho, ahoritica bueno, aquí tengo en septiembre del 2023. Sí, Y una novela que ya te decía ahorita que a mí me encantó y que recomiendo muchísimo por su estructura, pero por muchas cosas que vamos a hablar ahorita, que es la convergencia de dos mundos, lo letrado y lo mágico, o lo escrito y lo oral, y una cantidad de pócimas y de maleficios que después te voy a preguntar de dónde salió todo eso. ok. Pero antes de eso quisiera preguntarte, Lina, siempre me gusta arrancar por ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo surge esta novela? Tú ya tenías dos libros de cuentos en el 18 y en el 20, Malas posturas y Llorar sobre leche derramada. Incursionas ahorita en la novela. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo llegaste hasta acá? Es decir, ¿en qué momento escoges la novela y cómo es que se construye esta novela en particular? Que además la personaje tiene tu nombre. Sí, em, ve, a mí me hacen mucho esa pregunta. Creo que cuando uno escribe cuentos y luego escribe una novela, siempre es como, bueno, ¿y por qué pasaste? Y yo le hago un poco de repulsa a esa pregunta cuando la hacen desde la perspectiva de que escribir una novela es como graduarse, ¿cierto? Como si escribir cuentos fuera algo más pequeño, más fácil y ahora entonces ya, escribiste una novela. Pero lo que yo siento no fue que yo decidí escribir una novela, sino que esa historia que yo quería contar se me empezó a salir y a crecer y a crecer. Y entonces dije, no, pues me tocó escribir una novela. O sea, como que me está pidiendo la misma historia. Eso suena un poco todo esotérico, pero así también a veces es el asunto, creo que de crear, pues uno le puede meter mucha cabeza, pero también hay cosas que se le aparecen a uno. Cuando yo escribí Malas Posturas, que es mi primer libro de cuentos, yo, una de las razones, como de las pulsiones que yo tenía, era como atrapar en la literatura las historias con las que yo crecí, las historias de la infancia de mi mamá, de mis tías, las historias de mi familia, de mi abuelo, porque yo tuve como dos personas en mi vida que me contaron muchas historias. Yo creo que agradezco mucho ese par de narradores. Mi papá, por un lado, me contaba incluso las historias que a él le habían contado de mi mamá, él me las contaba mejor a mí. Mi mamá me decía, yo no me acuerdo de nada. En cambio, mi papá era un gran narrador, pues es un gran narrador, y mi tía Afra también es una gran narradora de como de estas anécdotas familiares, entonces las volvían una cosa brutal y yo quería agarrar eso, pero, y esto como que ya lo he conversado un poco, no me interesa escribir unas memorias familiares ni una anécdota y ya. Y entonces me rondaba en la cabeza como yo qué hago con esto, o sea, yo qué hago con este lenguaje que de estas personas, cómo me hablan las imágenes, yo dónde pongo esto. Y de ahí salen malas posturas, de entender como que en un momento escribiendo uno de los primeros cuentos entendí como, es que yo lo que puedo hacer es coger estas cosas e inventarme otras, ¿cierto? Como ponerlas en un mundo inventado y simplemente usarlas como semillitas de algo más y ya tener la libertad que me da la ficción. Y no es que antes yo no escribiera ficción, claro, yo escribía, pero digamos que ahí fue como que entendí que podía usar esa materia prima, digamos, de estas historias familiares. Entonces ahí empieza como a gestarse esta idea como de una familia ficcional que se sigue desarrollando luego en Llorar sobre leche derramada, que es mi segundo libro de cuentos. Pero cuando yo escribo Malas Posturas, empiezo a hablar con mi mamá, le leo el libro y ella empieza a contarme más cosas, porque eso suele pasar. Cuando uno empieza a hablar de estas cosas, la gente se acuerda. Me empezó a contar cosas de su infancia y me empezó a hablar de una maestra que ella tenía en la escuela. Y esa imagen a mí me permitió como cuajar. En ese momento dije, esto fue. Yo tenía ese asunto por un lado de las anécdotas de esta niña que fue mi mamá en un pueblo, que fue una niña como medio desatada, medio salvaje. Tenía por otro lado esa curiosidad que también la saqué de la familia de mi mamá por el asunto de lo sobrenatural, de la brujería, de las supersticiones y que también yo he estudiado y he alimentado como esa curiosidad y tenía como otras cositas por ahí. Y cuando ella me dice eso de la maestra, yo digo, "Ah, aquí es, o sea, si yo cojo esta maestra y esta niña
que se conocen en un pueblo en Antioquia y esta maestra se da cuenta que la niña también tiene poderes y le empieza a enseñar brujería. Ya ahí tenía como una imagen que me permitió iniciar entonces empezó a crecer. ¿Quién es esta niña? ¿Quién es esta mamá? Y luego aparece el asunto de, bueno, esta niña, si es Soledad, pues Lina es la hija, porque pues yo soy la hija de mi mamá. Y entonces empezó a meter otras cosas de Lina. Y una de las cosas de Lina que meto ahí es el asunto del duelo. O sea, en la novela hago realidad un miedo y es que mis papás se mueran, por ejemplo. Entonces en la novela mato a mi papá y entonces lo que Lina tiene que lidiar es con este asunto del duelo. Y ahí empieza como a, sí, como a cuajarse ya una historia más grande. Ahorita vamos a ir a ese punto de partida que es la muerte del padre, con todo lo que eso supone y además un padre con una biblioteca muy nutrida de unos títulos muy específicos. Pero quiero volver a este momento en el que hablas del encuentro entre la maestra y la niña y voy a leer esta cita de la página 28, que es uno de los despertares. Vio a su maestra que miraba las matas y asentía en silencio. Soledad se acercó sin decir nada y se sentó cerca, frente a ella. Niña Sole, están muy lindas las matas. Tienes la mano buena. Ana Gregoria le cogió la mano izquierda y se la revisó con atención, la volteó para todos los lados, se la acercó al oído, la olió, la sopesó y finalmente le ordenó que enterrara las puntas de los dedos en la tierra, cerca de la mata de ruda. Soledad lo hizo sin preguntarse mucho por qué. Sabía que era rara la situación, que las maestras no enseñaban así, pero más que saber consideró que estaba bien, que había algo en Ana Gregoria que ella quería aprender. Enterró las puntas de sus dedos en la tierra y sintió un pequeño vibrar, como si la tierra reaccionara a su tacto, y vio cómo las hojitas alargadas de la ruda se movían un poco hacia arriba, sacudiéndose. No te preocupes, niña Sole, eso es que tienes los poderes. Que ahí ya es el segunda aparición en la novela, Lina, pero aquí ya hay una cosa que es muy potente que tú manejas en un sentido literal y metafórico, que es el despertar al poder y al autoconocimiento. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Pues, a ver, yo cuando lo pones así en palabras de autoconocimiento, esto suena como todo, no sé, como todo espiritual y como todo que llegaste a una verdad superior, perdón. Yo no lo estaba pensando tanto así. Una de las libertades que yo como que me di en la novela es que quería que estas mujeres tuvieran poderes de verdad. Es decir, me agota un poco a veces cuando en la literatura hay ese tipo, digamos, de manifestaciones raras o fantásticas o algo que no se puede explicar del todo y se les hace como una lectura un poco racional, como no, es que es una metáfora de tal cosa, ¿cierto? No sé, como la lectura del corazón delator de Poe, no, De es que es la Pose. culpa. Y yo digo, como no, es un corazón que está latiendo porque, o sea, porque también me gusta, listo, sí, será la culpa del man, lo que sea, pero ¿por qué no puede ser un corazón que está latiendo de una persona que ya está de un cadáver vuelto nada? O sea, a mí me gusta que las cosas sean un poco literales también. Y quería hacer eso en la novela, quería que ellas tuvieran poderes reales, reales, que no fueran metáfora de absolutamente nada, ni del empoderamiento, ni de la nada. O sea, esas señoras tienen poderes. Y en ese sentido, claramente ese es el momento en el que ella no tanto como que le aparecen los poderes, sino que ya se le confirma que ella, ¿cierto? La maestra le dice, mire, esto es algo, porque seguramente Soledad, igual que Lina, después ya le venían pasando cosas, venía sintiendo cosas, y es en ese momento, y por eso en la novela yo uso como la frase de, se te abrieron los ojos, ¿cierto? Como que ya podés ver realmente lo que es. Y, y entonces ya ella tiene como este despertar y en ese tipo, pues en esas partes de la novela en donde ellas sienten los poderes de esa manera, quería que fuera como muy material, ¿cierto? Como que casi que yo me estaba imaginando la escena como si estuviera escribiendo eso como para cine. Nunca he escrito cine, entonces Y no pretendo saber, es muy cinematográfico, tienes razón. no, yo no pretendo saber cómo se escribe cine, pero
digamos que yo me estaba imaginando eso, o sea, yo, bueno, entonces ya mete la mano, entonces tal cosa, y estaba viendo como toda la imagen porque quería darle materialidad a esa sensación del poder de ellas con pues como esa conexión con la naturaleza. Cierto que yo está bien y me parece brutal que luego esto salga al mundo y la gente lo lea de un montón de maneras, como, claro, la conexión de lo femenino con la naturaleza, guay, el autoconocimiento de las potencialidades que uno tiene adentro. También puede servir como pensarlo de esta manera, pero sobre todo para mí es importante, pues en algún lado dejar en claro que son poderes reales, pues que ellas pueden meter la mano en la tierra y hacer que crezca una mata y eso, y me gusta que esa sea la explicación, ¿cierto? Que no haya como un más allá, ¿no? Es eso, porque sí, no sé, como que a veces me agota mucho que la imaginación y la fantasía en la literatura sea una metáfora de algo más. No, yo quiero que las cosas sean lo que son y listo. No sé si eso responde a tu pregunta. No, y yo estoy completamente de acuerdo, porque si algo queda claro es que estos poderes son reales y ocurren del lado de acá. ¿Sí me explico? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de lo que supone ese contraste entre meter la mano en la tierra con la biblioteca, porque es que me parece que la biblioteca es tan real, esos libros son tan reales como el poder que luego va a manifestar Sole de llenarle los ojos de arena a alguien. Esa arena es de verdad y eso ocurre y yo creo que esa parte se entiende muy bien. Y así también se entiende otro momento que, y ya entramos aquí en un personaje que es fascinante, que es Ana Gregoria. Y cuando hablo también de ese autoconocimiento, me es imposible no mencionarlo en el sentido en el que hay una especie de transmisión de poderes o de tomar el testigo, como se dice, no vamos a decirlo, de ser portadora y dueña del secreto, ¿cierto? No voy a decir dónde dice eso para que los oyentes vayan a buscarlo, pero sí hay algo de transmisión y de recibir y de asumir, ahora me toca a mí y para eso me tengo que reconocer. Ana Gregoria sale la idea, tú ya nos lo acabas de decir, de la maestra de tu madre, pero ¿cómo empiezas a perfilar ese personaje? Hay unas páginas increíbles y es que si las me pongo a leerlas no terminamos. Están en la página 30 y 31, que es cuando Ana Gregoria le cuenta a Soledad, a la madre de Lina, y le dice, a ti por lo menos alguien te está ayudando, a mí en cambio me tocó sola aprender esto. ¿Cómo perfilas ese personaje? Porque me parece que es de una potencia increíble. Pues creo que como todos son, lo que yo hago es coger como cositas. Hace muchos años yo me encontré una noticia recortada en un libro viejo, en una librería acá de Medellín de libros de segunda que se llama Palinuro, que es una librería que quiero mucho. Y es un recorte que es básicamente el recorte que está al inicio de la novela sobre una niña que se muere y 5 horas y después revive y hace predicciones. En la noticia original dice como que vio a la Virgen María y no sé qué cosas. Yo lo que hago es cambiarle lo que ella dice y lo que ella ve, pues ya para cogerlo para mí, pero esa noticia a mí me quedó como sonando y yo de hecho saqué el recorte del libro y me lo llevé, por ahí lo tengo. Y después cuando mi mamá empieza a hablar de su maestra, también como que se me junta con este recorte y hay un asunto de Ana Gregoria y es que Ana Gregoria es una mujer negra, ¿cierto? Que llega a Antioquia, a una Antioquia montañosa, hiperracista también, en los 50, 60, y en este pueblo ella trabaja como maestra de escuela y pues se hace amiga de esta niña que es Soledad. Entonces digamos que al hacerla, pues al decidir que ella era una mujer negra un poco porque está inspirada en, en la maestra, digamos, de la vida real de mi mamá, quería entonces ponerla en un lugar que yo más o menos hubiera visto, ¿cierto? Como que no me atrevo pues a ir a narrar con demasiada propiedad cosas que no conozco, pero la puse ahí como en el Golfo de Urabá y quería que ella estuviera, pues que ella hubiera crecido en este asunto también de la montaña y de la selva al lado del mar, pues que es un lugar que a mí me parece muy, muy precioso y muy duro también de habitar. Entonces, no sé, fui como juntando esas cosas, como que a mí me gustó demasiado el Golfo, yo quedé enamorada de esa zona y
esta noticia y esta maestra y creo que eso es un asunto, es como una operación que sucede a veces sin que uno se dé cuenta cuando escribe. Es como que tengo estas cosas y de repente estoy escribiendo y digo, ve, va a coger esto y va a coger esto y lo junto y empiezo como a imaginarme este personaje que también está como lleno de personas y de mujeres que yo conocí, de profesoras, ¿cierto? Está hecho como de pedazos. em, Sobre todo este asunto como de la rigurosidad y el amor, ¿cierto? Porque el personaje de Soledad es una niña vengativa, violenta, un poco como desatada, que no sabe qué hacer como con su energía, no sé. Y esta maestra lo ve y a pesar de que es una maestra rígida, pues, y cuando hay que darle reglazos en la mano, le da reglazos esta culicagada porque también es insoportable, después va y le explica y le ayuda y le cura la mano y le dice, no, venga, es que vamos a aprender es esto. Entonces ahí empecé como a gestar este personaje de esta mujer, también, como te decía, basado en otras mujeres que he conocido, porque quería eso, que fuera como la figura de una maestra que pasa su conocimiento y que después incluso tiene esa vuelta de tuerca y es que cuando Ana Gregoria está vieja y le da Alzheimer, pues ya está enlagunada, está olvidando lo que sabe. Entonces, cuando le toca a Lina aprender, pues Lina también tiene que aprender sola, ¿cierto? Como si fuera un relevo generacional, pero Lina es un poco Ana Gregoria de nuevo porque a pesar de que Ana Gregoria le cuenta algunas cosas, a Lina le toca irse para el monte también a morirse 5 horas y aprender un montón de cosas porque Ana Gregoria ya no está en ella misma. Entonces quería que fuera, tal vez es un poco un cliché también en estas historias de magia, donde hay, claro, hay un maestro que te explica, que te enseña, que te abre este mundo, pero me parecía bonito que fuera en esta relación, como con una niña en un pueblo en Antioquia y además el asunto de que Ana Gregoria sea negra hace que en el pueblo no la quieran mucho y que todo el mundo se pregunte como por debajo, como que cuchicheen belleza y la culicagadita esta que hace allá metida en la casa de esa señora, ¿cierto? Como un prejuicio que está ahí siempre como insinuado en la novela. A mí me gusta mucho eso, Lina, también porque no sé si vas a estar de acuerdo, pero yo sí creo que es un poquito la recuperación que ya se ha hecho siempre, pero acá yo la siento, que es un poco de nuevo la recuperación y la reivindicación de la figura de la bruja, es decir, la portadora de un conocimiento que precisamente por ser divergente se tacha inmediatamente de corrosivo y de peligroso, por supuesto desde un cristianismo y más desde una Antioquia, me lo puedo imaginar. Y eso me hace pues, hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que escribiste un poquito una novela sobre una heroína bajo la estructura clásica de la heroína, que es ese, el que siente el despertar, el que siente el poder, como para de repente encargarse de el mundo y de su vida desde esa nueva visión? No sé si no sé si una heroína, pues si alguien quiere hacer el análisis me cuenta porque yo no sé, pero, pero sí quería hacer una novela de brujas, o sea, eso sí era uno de mis puntos de partida, yo quería que ellas fueran brujas brujas y tuvieran poderes, también porque yo crecí consumiendo estas historias, ¿cierto? En las historias de donde las brujas, muchas historias de películas gringas y series, pero donde las brujas eran las protagonistas. Y me encontraba aquí a veces cuando leía con las brujas como personajes secundarios, como, listo, porque en los pueblos usualmente hay mínimo una señora a la que le dicen que es la bruja, y esto no es solo de Antioquia, está esta relación doble en donde se la rechaza, pero se la busca por la noche o se la busca cuando nadie nos ve, se busca su ayuda, pero formalmente, digamos, no hace tanta parte, digamos, de la estructura social. Entonces yo sí quería que ellas fueran las protagonistas y quería que fueran brujas, no sé si sea heroína, porque hay como un comienzo del viaje, no sé, pero esos comienzos siento que en la novela quedan un poco truncados y ellas no salen al mundo a salvar ni a arreglar absolutamente nada, sino que están tal vez entendiendo los poderes como una manera también de lidiar con sus propios destinos. Creo que la única que hace algo, así como, bueno, o en algún momento tanto Ana Gregoria como Soledad utilizan su poder para vengar
algo que consideran eh, incorrecto, ¿cierto? La Pues matanza a la que se refieren, ¿cierto? Ana Gregoria se da cuenta que una señora en el pueblo pues hizo una cagada muy terrible y entonces ella dice, esta señora no sabe con quién se metió y toma cartas en el asunto, que uno podría verlo desde un punto de vista como, uy, es una heroína, pero también es como, ok, es la justicia por mano propia, que es lo mismo que luego hace Soledad con el profesor de la universidad que la molesta, ella se encarga de él, ¿cierto? Y básicamente le mete un susto y una traumatizada que el man termina loco. Y eso es una venganza también por mano propia. Entonces, por eso no sé si sea una heroína como en algo positivo, pero sí, ellas utilizan el poder como una herramienta. Y esto yo lo repito mucho, los poderes en la novela y para mí en general, el asunto de los poderes es un asunto de herramienta. Una herramienta puede servir para muchas cosas, un machete puede servir para cultivar o para matar. Y lo mismo, los poderes, depende de quién use la herramienta. Y entonces, claro, a veces, por ejemplo, Soledad, que es un poco más malvadita, a veces se le sale y utiliza los poderes para lo que ella se le dé la gana. Y entonces ahí ya sería como lo opuesto a una Pero eso es muy heroína. bueno. Y no, a Pero mí eso es me muy gusta bueno. es eso. Pero eso es muy bueno porque también marca y tienes, o sea, cuando hablo también de heroína, y tú lo acabas de decir bien, me refiero más como a la estructura, pero nada más fascinante que un personaje que está entendiendo este poder que tiene y que no sabe cómo hacerlo y que mete sus cagadas mientras va aprendiendo. Em, Precisamente aquí tenía la parte en el que ocurre ese momentico. Cuando le contó a Ana Gregoria de sus pesadillas, esta le mostró el contenido de los atados que habían conseguido las dos esa noche. Yo también los sentí, niña Sole, le confesó su maestra, pero no quería asustarte. Entonces allá en esa finca sí está esa gente. Sí, niña, andan penando. Allá hubo una matazón muy brava y a mí me huele a que fue esa señora, respondió Ana Gregoria, más para sí misma que para Soledad. La doña esa me dijo mentiras, pero deje y verá que esto no se queda así. Frente a lo que dices de las brujas, Lina, a mí también me pasa una cosa y es que yo creo que yo entré en contacto con el pensamiento literario, digámoslo, cuando muy pequeño empecé a oír todas las historias de brujas en mi finca en el eje cafetero y de cómo capturarlas y de cómo saber si era una bruja y de qué pasa si las escuchabas pasando con una escoba, todos los temas, absolutamente todo. Y eso es entrar en un mundo eh, simultáneo. No digo que lo sustituye, pero es otra realidad que habita al mismo tiempo de una claridad occidental de entender las cosas y manejarlas y maniatarlas muy bien. Te quería preguntar, ya lo dije antes, está lleno de maleficios y de cositas. ¿Esos salen? ¿Cómo construyes esa narrativa? ¿Hay libros detrás? ¿Hay tradición oral? Cuéntanos un poquito el chisme de cómo puedes saber tanto de esto. Pues ahí hay como dos cosas que utilizo yo para escribir los hechizos, digamos, los trabajos. Una es la imaginación, o sea, lo que te decía como de la imaginación cinematográfica. Yo quería que si yo pensé como si yo puedo ver esto, tiene que ver una chimba, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer como que lo narraba para que yo pudiera verlo. Pero sobre todo me quería inventar la magia, me Ah, quería ok. dar esa libertad, ¿cierto? Yo siempre tuve claro que yo no quería como hacer una investigación y entonces poner esos resultados de la investigación en una novela, porque también, precisamente porque sé del tema, sé que no hay una única manera de hacer brujería. Que vos puedes ir a donde una bruja y te dice que esto es A y la otra te dice que esto es B y cuál tiene razón, pues se verá, ¿cierto? Entonces, no es como un conocimiento como así dogmático y claro, hay unos libros, hay unas costumbres y hay unas supersticiones, pero todo también va variando dependiendo de la bruja, del lugar en donde esté, de los elementos que tiene. Entonces, sobre todo yo me quería como inventar la magia y darme esa libertad también, porque es que yo estoy escribiendo un libro de ficción, no estoy haciendo una investigación, pues. Em, pero también, como yo crecí en una familia que algunas tías y a mi mamá y a mi abuelo también le gustaba mucho como brujear, entonces ellos estaban entre ese asunto de contarle a uno, vea, si usted ve una bruja o si usted quiere saber quién es una bruja, hace esto y esto, ¿cierto? Como este asunto de la bruja como un otro al que hay que atrapar.
pero también la bruja, que es la señora donde van para que les haga trabajos, amarres, para que los cierren, para que los protejan, para que les limpien la casa, o sea, como una persona de tu vida cotidiana. Entonces uno empieza como a ver, insisto mucho en la materialidad de la brujería, ¿cierto? Y como es un tema que además trato de estudiar, entre comillas, académicamente, pues porque no es una cosa que yo dé en la academia, pero yo sí tengo como unos cursos digamos, de educación no formal, donde hablo de historia de la brujería, porque me interesa mucho el tema. Entonces también uno así y escuchando historias de otras personas siempre pasa que uno empieza a hablar de este tema y todo el mundo te empieza a contar cosas y uno acumula información. Desde ahí, de todo eso sale como sí una especie de investigación no formal o sí, de informaciones de cositas de la realidad material de la brujería en nuestro país, que eso me interesaba mucho a mí ponerlo en la novela, que la magia, ¿cierto? El acto, el gesto mágico no fuera limpio como las brujas gringas, pues no todas las brujas gringas son así, pero digamos como Sabrina o Hechizada, que de repente hacen un movimiento con la mano, con la nariz y ahí está la cosa que necesitan, sino que yo quería que la brujería en mi novela se pareciera a la brujería que yo conozco, que es una brujería que yo insisto, es como de manos untadas de tierra. O sea, uno se tiene que ensuciar y tiene que Sí. sacrificar algo para recibir algo, ¿cierto? Entonces vos tenés que, pues si esto es de toda Latinoamérica, pues tenés que matar animales, tenés que conseguir cosas que no son buenas de conseguir, ¿cierto? Como huesos de muertos o tierra de cementerio, o bueno, tenés que utilizar sangre, por ejemplo, la menstruación es muy valiosa. En la novela pongo un asunto de los bebés, ¿cierto? Como los fetos son importantes, eso es una cosa como terrible, pero es cierta. Em, entonces, digamos que esa materialidad la utilizo, como que cojo pedazos y sobre todo quería que se viera como esa ritualidad material y sucia. O sea, que para hacer un trabajo tenés que meterte a la cocina y matar una gallina y coger la uña de la gran vez, ponerla a hervir y raspar no sé qué, ¿cierto? Que es todo un trabajo duro, difícil. Por ejemplo, cuando Ana Gregoria y Soledad hacen el trabajo para que Soledad quede en embarazo, son varios días, no pueden hablar, están comiendo lo mínimo, ¿cierto? Hay un asunto ahí como medio del sacrificio también, y todo tiene como una ritualidad material muy importante. Desde ahí sale un poco como de lo que he conocido, pero sobre todo de inventármelo, porque creo que siempre inventarse las cosas le da a uno como una amplitud, o por lo menos a mí, pues me da como una amplitud narrativa que me parece más interesante. Y que así, pues ya por joder, pero digo que ya me curo en salud de que nadie me puede llegar a decir que no, eso no es así. Y yo digo, no, es que yo me lo inventé. A mí me gusta esto que dices porque de alguna forma es volver a lo crudo de la brujería, es decir, a lo primigenio, librado de sofisticaciones tipo Sabrina, exactamente, sino que sí hay una parte oscura y que hay que saber manejarla y que te guste o no, hay que ensuciarse las manos. Para Yo amo nuestra a audiencia, Sabrina, pues quiero decir. no, no, yo sé, pero lo tiene. Para nuestra audiencia, recuerden que La mano que cura de Lina María Parra la pueden conseguir a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Si piden el libro hoy, les llega mañana porque seguramente no se pueden perder un día más sin leer esta novela. Lina, cuando el personaje Lina está empezando a organizar la biblioteca de su padre, va a tomar un libro que es el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton. En ese momento tiene la primera visión de Ana Gregoria. A mí me parece que es un episodio muy significativo, porque es donde sí que se cruzan las dos formas de pensamiento que siempre hemos tenido y que escapamos de una, pero la visitamos en la noche, como tú acabas de decir, mientras que los libros siempre están expuestos. Eso sí nos parece muy bien. Y me parece que le da un giro muy interesante en el momento en el que el padre le dice a Lina, es que yo también soy mago. Entonces, ¿por qué no nos cuentas esta manera como lo llevas en la novela? Porque me parece que siempre es importante contrastar esas dos formas de entender el mundo. Sí, en la novela yo trato como de
primero poner este aparente paralelo entre, pues, o contraste, pues, mejor, entre la brujería y la razón, que sería la ciencia, Exacto. ¿cierto? Que además eso no me lo estoy inventando yo, pues se traduce también entre lo femenino y lo masculino, entre lo occidental, lo no occidental y lo occidental. Bueno, hay un montón como de formas de entender ese contraste. Pero a mí lo que me interesaba era más bien jugar a lo otro, a un poco mostrar que son dos caras o que pueden ser dos caras de la misma moneda. Es decir, pues, y eso es hablar, pues ya descubrir el agua tibia, pero claro, pues hace mucho tiempo los estudios científicos estaban radicalmente ligados con estudios que ahora consideramos esotéricos. Pues, cierto que uno esté diciendo que los grandes, no sé, las grandes mentes científicas de tal o cual época estaban estudiando alquimia, que ya sabemos que es como, no, ¿cierto? Que ya está, digamos, considerada esotérica o astrología u otras cosas que ya no están como dentro del canon de la ciencia y de la razón. Me parecía interesante eso, no porque yo crea o no en la astrología o que no, sino porque me gustaba mucho la figura o esa frase que me dijo mi papá cuando yo estaba chiquita de que Newton era el último gran mago, ¿cierto? Entonces como Qué que bonito. de ahí sale, y esto es a partir de un texto, yo tengo el texto por ahí, no me acuerdo quién fue el que lo escribió, pero es como un perfil biográfico de Newton y habla de eso, como de quién era Newton, no es este Newton científico que conocemos, sino este Newton raro que le encantaba como hacer un montón de otras cosas y que lo que menos le paraba bolas casi era a lo que, por lo que ahora lo conocemos, ¿cierto? Em, pero entonces me quedó como sonando esa frase del último gran mago, el último gran mago, y quería como contar un poco ese otro lado, ¿cierto? Porque, como te decía ahora, en la novela aparecen personajes que ya han aparecido en los cuentos. Soledad ya ha aparecido, Iván también, Lina y Estefanía también, y son un poco el mismo personaje, no necesariamente el mismo, pero sí. Y hay un cuento en Malas Posturas que se llama Desdoblamientos, y es un cuento donde el protagonista es Iván, el papá de estas dos niñas, en un momento de su vida en el que está joven y sus hijas, su hija Estefanía apenas acaba de nacer, Lina está pequeña, él trabaja en la empresa y tiene un viaje a Japón y se empieza a desdoblar, pues como que se para y se ve a sí mismo ahí acostado. Y esto me gustaba porque es como, claro, este personaje del papá científico, racional, ingeniero, y de repente le pasa esta cosa que él no puede explicar, como si hubiera dentro de él también una pulsión de este asunto mágico, brujeril, pero que él no reconoce y que no persigue y que no explota, no sé. Y entonces yo quería como coger este asunto de que se me aparece este personaje de mi papá y que lo empiezo a gestar de esta manera y decir como, venga, es que esto es la misma, o sea, es la misma cosa, pero vista desde otro lado, pues y que esto no lo estoy diciendo solamente yo, pero me gustaba ponerlo como con estos guiños, en la novela se vuelve como un guiño. El asunto de Newton es un guiño a quien conozca a Newton y sepa de su vida y pues entenderá por qué. Después también quería, creo que no lo puse, pero también quería poner a Kepler, porque Kepler, mientras estaba haciendo todos estos descubrimientos astronómicos súper importantes, estaba tratando de sacar a la mamá de la cárcel porque se la habían acusado de bruja. Entonces era como, pues para mí era increíble como que estas dos cosas estaban sucediendo a la misma vez y quería poner como todo ese enredo ahí, de esa dualidad, porque yo además soy una persona que ama la ciencia y que es radicalmente racional y de hecho la gente que me conoce es charro porque como que la gente quiere que yo crea en cosas esotéricas, y como que no, yo soy muy científica, pero claro, dejo así como entreabierta la puerta a ver qué pasa, pues creo que eso es el juego que pasa con Iván en la novela. Él es muy científico y muy racional, pero él dice como, "Ah, acá hay algo raro que yo medio no entiendo, pero como por su amor a Soledad, él también dice, yo la dejo hacer, ella sabrá, yo intuyo algo, pero mejor me quedo callado y me gusta como que en esa actitud hay también una forma del amor.
No te escucho, Camilo. Es muy bonito esto que dices, Lina, sobre el amor, em, y también para referir a esa mente científica, pero siempre con un interés y un ojo puesto en lo sobrenatural, está ese grandioso dicho del eje cafetero que brujas no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Es una forma, me parece, muy inteligente de resguardarse, pero al mismo tiempo saber, hay cosas allá afuera que no se pueden explicar y creo que es muy saludable, no es ingenuo. Es muy saludable también asumir que hay cosas raras y que hay cosas y hay cuentos. A todos hemos tenido estos cuentos, siempre, ¿cierto? Yo tuve un amigo que le hicieron una cosa así como tú dices de menstruación en cementerio y por eso y encontraron un muñequito que tenía una aguja atravesada en el fémur y este amigo se cayó en una tarima y se rompió el fémur y no fue sino hasta 2 años después. Cosas que uno dice, no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Lina, se nos está acabando el tiempo, pero hay una cosa que me parece interesante que tú ya estabas diciendo ahorita y tiene que ver con el para qué de los poderes. Em, Lina, cuando tiene los poderes y va a limpiar la casa, como ella lo dice, de esa cosa oscura, ¿cierto? ¿Nos hablas un poquito de ese para qué de la magia o para qué del saber alternativo divergente? Bueno, no sé si para qué. Yo creo que como todo es para nada. O sea, las cosas están, uno las sabe o las tiene y ya uno verá qué hace con ellas, ¿cierto? Creo que ese es el juego en la novela también. Lina descubre que tiene estos poderes gracias a, pues, o después de la muerte de su padre, aunque ella antes ya un poco lo intuía, pero no sabía cómo ponerle nombre a eso que le pasaba y a eso que ella podía hacer. Solamente es después que muere el papá que su mamá le cuenta, veas que yo tengo esos poderes, vea mi maestra también, búsquela para que ella le explique. Em, pero creo que los poderes son más bien como una herencia, me dio una carga, ¿cierto? Como que he pensado mucho en los destinos ineludibles. Los poderes es eso, es a veces uno cree que va a hacer una cosa en la vida y uno tiene un plan y de repente llega algo y te lo parte y te dice, no, mija, es por allá. Y eso es un poco lo que le pasa al personaje de Lina, los poderes le abren los ojos y es como cualquier cosa que vos pensaras que ibas a hacer, pues no, ya vos te tenés que concentrar es en esto, en aprender esto, en enfrentar este destino, porque si no lo enfrentás, te come viva, ¿cierto? Los poderes, ese es como el asunto, como ella es una niña que surge de un trabajo hecho por los poderes, entonces si ella no se entrega a ellos, ellos se la comen viva, pues. Entonces, ¿qué pasa con lo de la limpieza de la casa? Es un asunto como de lidiar con el duelo. Estas tres mujeres están lidiando con un duelo a través del silencio, de no hablar entre ellas y ese dolor se empieza a cuajar en la casa como una cosa real que las está como persiguiendo, que las está acechando, que es esta cosa oscura que se empieza a agarrar como de las paredes y de los rincones de la casa. Entonces ella usa, o sea, ellas entienden que tienen que usar los poderes para limpiar esa casa de ese dolor y un poco hacer las paces con el duelo de que el papá y el esposo ya no están. Pero más allá de eso, por ejemplo, después Lina ya se va para el monte y no sabemos, o sea, los poderes siguen siendo eso, una herramienta. ¿Para qué? Para lo que en ese momento yo crea que es necesario. Puede que en ese momento para Lina hacer el duelo fuera necesario, pero quién sabe si después los use para otra cosa menos chévere, ¿cierto? O sea, como que sigue siendo, y a mí me gusta ese eso, me gusta que los personajes no sean buenos y que la cosa no termine como, bueno, ya hicimos las paces, sino que los poderes es simplemente como cualquier otra capacidad, es como la gente que tiene plata. Hay gente que usa la plata para cosas muy bacanas y hay gente que la usa para cosas muy terribles. ¿Para qué es la plata? Para nada, para lo que uno quiera, pues. Lina, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por haber estado acá para nuestra audiencia. Pues ya saben, La mano que cura de Lina María Parra, una novela que tiene brujas, maleficios, amor también, por supuesto, y eso es muy importante. Naturaleza, hormigas, dedos de muerto. Si les interesa esto, creo que no hay mejor lectura de diciembre para regalar o para tener
y ponerse al día con esta primera novela, que como tú bien lo dices, no es que la novela sea una graduación, si es otra búsqueda después de 2 libros de cuentos, pero es una novela que yo recomiendo muchísimo porque a mí por lo menos me parece que tiene todo lo que me gusta. Brujería, estructura, estilo y una escritura completamente que lo atrapa a uno y lo mete en los personajes. Así que, Lina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Camilo. Estuvo muy buena esta conversa. Buenísima. Recuerden que La mano que cura lo puede pedir por Busca Libre y les llega mañana. No me cansaré de decirlo porque las novelas buenas hay que leerlas de inmediato. Y así terminamos y nos vemos en una próxima edición de Paredro. Muchas gracias y que estén todos muy bien.